En un primer momento vemos que las poblaciones de origen africano llegan junto con los conquistadores. La necesidad era participar en las conquistas de los territorios centroamericanos. En un segundo momento viene otra migración forzada de personas esclavizadas, solo que esta vez las traen los funcionarios reales a Centroamérica. Y ante una demanda de personas esclavizadas, los comercializan, pero son para el servicio personal. Y a partir de eso, y el desarrollo de los cultivos como el cacao en el siglo XVI, va a volver necesaria la necesidad de la importación de personas esclavizadas de origen africano. Es decir, en el momento en que la población indígena empieza a descender y el cultivo del cacao se vuelve importante a nivel europeo, es necesario traer a las personas esclavizadas para trabajar en primer lugar en el cultivo del cacao. Posteriormente se van a traer para trabajar en el cultivo del añil. Cuando el cacao deja de ser económicamente rentable, se empiezan a traer a personas para trabajar en el cultivo de añil. Entonces, a partir del 18 sí sabemos que las personas que llegan son de origen de Guinea, Angola y el Congo, principalmente, y que llegan a través de Panamá. La otra forma de que se van a insertar es a través de la agricultura. Básicamente van a ser pequeños parceleros o pequeños agricultores, y también se van a dedicar a jornaleros de mano de obra pagada, que van a trabajar siempre en las plantaciones de añil. Y esto es a finales del 18 y principios del 19. Más que esclavos africanos, a diferencia de lo que estaba sucediendo con las minas de oro y plata en los siglos XVI y XVII, para el caso de la minería en Metapán, más que todo en el hierro, pues la mano de obra está haciendo a partir de mulatos que se trasladan a estos lugares en donde hay trabajo, y por supuesto también a partir de mandamientos de indígenas, también se está utilizando mano de obra indígena, tanto como mulata, para elaborar el hierro en los ingenios de hierro de Metapán. Los esclavizados van a llegar primero a través del Atlántico, los puertos que la corona había habilitado en el Atlántico, como Omoa y el de Río Dulce, el castillo de San Felipe. A través de eso van a llegar en el Atlántico, y en el Pacífico a través de Acajutla. Entonces, la importancia del puerto de Acajutla es porque es el único puerto habilitado para Centroamérica en el Pacífico. Y este va a recibir el tráfico que viene de México y el tráfico que viene del Perú. El Perú y Panamá van a traer esclavos a Centroamérica a través de la entrada aquí, a través del puerto de Acajutla. Y al mismo tiempo se van a comercializar productos que vienen procedentes de Perú, además de los esclavos, a cambio de añil, que se va a llevar para el Perú. Piezas de indias en la historia se le llamaba a los africanos, a los negros que iban a ser vendidos. Podían ser mayores, mujeres o niños, jóvenes, y cada pieza de indias tenía su propio valor, porque no era lo mismo un negro de tal edad a una mujer o a un niño, y aún entre los mismos africanos dependía de su origen. Supuestamente, por ejemplo, entre los hombres
El de más valor eran de cierta, los que hemos llamado mandingas, los grupos de, creo que es parte de Guinea, la Guinea portuguesa en ese momento. Los mandingas, los negros mandingas podrían ser de los más considerados porque se les tenía por hombres muy fuertes, poco propensos a las enfermedades y muy aptos para el trabajo. Así que las piezas de indias es un nombre mercantil totalmente, sobre el valor que tenían los esclavos. A finales del siglo XVIII, lo que encontramos es una población esclavizada cada vez menor y una población mulata libre cada vez mayor. El hecho de ser poblaciones de origen africano libres les permite participar dentro de la economía colonial. Muchos de ellos van a llegar a ser propietarios de haciendas, de grandes haciendas añileras. También se van a dedicar al comercio. Otros se van a dedicar a los oficios, por ejemplo, van a ser sastres, carpinteros, zapateros. Las mujeres también van a participar activamente en la economía, tanto como cocineras en algunas ocasiones. En ese tiempo se consideraba que el negro era la persona más fuerte, era una persona nacida en un ambiente para el trabajo. Entonces, quieras o no, Bartolomé de las Casas, aunque sea defensor de los indígenas, defensor de las personas, también está atado a creencias que se manejan en el tiempo, ¿no? Que se manejan principalmente en ese tiempo. En El Salvador hubo, creo yo, 4 migraciones. Una o 5. Una es la que llega con los conquistadores. La otra llega con los funcionarios reales. Estas son más que todo migraciones forzosas. Y a lo largo del 16, 17 y 18, la llegada de otra migración también forzada de personas esclavizadas provenientes de África, de algunas regiones de África. A finales del 19, con la llegada del ferrocarril, hay otra migración, probablemente otra migración, que es la que viene de Jamaica, o de otros lugares del Caribe, posiblemente traída por los ingleses, que en este caso habrá que investigar más a ver si es realmente cierto lo que te estoy diciendo. Y la última migración es la del 2007, la que se refleja en el censo del 2007, que tuvo que ser antes de eso, probablemente a finales del siglo XX y principios del XXI. Vengo arrastrándome, y si estuviera agonizando, agonizante vendría, para hacer una proposición benéfica a la humanidad desvalida. Con toda la energía que debe un diputado promover los asuntos interesantes a la patria, pido ante todas las cosas y en la sesión del día se declaren ciudadanos libres a nuestros hermanos esclavos afrodescendientes. Y por eso es que el mundo colonial crea las dos repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios, como dos grandes guetos. Dos grandes comunidades dentro de esa visión escolástica, tomista, ¿no? De esas dos grandes comunidades autosuficientes, autárquicas por sí mismas. Pero en la realidad esa autarquía y esa autosuficiencia no se da. En la realidad lo que sucede es una mezcla no solo biológica, sino cultural, y luego con la incorporación de un tercer grupo, el africano, la mezcla es mucho más abundante, mucho más rica, pero también mucho más compleja. Y es esa mezcla la que da estas variaciones fenotípicas, culturales, multirraciales, que los habitantes de aquella época denominaban entonces como castas, ladinos, pardos, mulatos, etcétera. Pero insisto, ¿no? Siempre con la visión de la corona de querer mantenerlos disciplinados, quererlos controlados y fiscalizados, ¿no? Como grupos jerárquicos, corporativos,
monolíticos como lo pretendía ver la corona española. Y lo de José Simeón Cañas creo que es esto, producto de la influencia de las filosofías humanitarias francesas, producto también de la tradición de la Iglesia, porque la Iglesia católica, así como había una corriente que aceptaba esa norma de la esclavitud, había muchísimos que no lo aceptaban. Entonces esa conjunción de corrientes es la que puede haber producido en un hombre excepcional, como tiene que haber sido José Simeón Cañas, ese sentimiento de preparar una locución de esa manera y con un contenido emocional tan fuerte para presentarlo al Congreso. Los negros bozales eran los negros que venían procedentes de África, ¿no? Y que no habían nacido en América. Es decir, a diferencia de los negros criollos, como se le llamaban en algunos lugares, ¿no? Que eran, o los esclavos criollos, que eran aquellos negros nacidos en América, ¿no? Los negros bozales eran los que venían directamente de África hacia América y se vendían, ¿no? Y a veces estos negros eran mucho más cotizados que los negros criollos. Los mulatos eran los descendientes de españoles con negros, ¿no? Originalmente. Ladino es un término interesante en el mundo colonial. Ladino viene de latino, el latinizado, el ladinizado. Y en principio se entendió como aquel indígena, ¿no? O aquel no europeo, más bien digámoslo así, aquel no europeo que buscaba latinizarse, que buscaba ladinizarse, que buscaba, es decir, adquirir una conducta, una vestimenta, ¿no? Aunque sus rasgos físicos no lo mostraran, de carácter europeo, ¿no? Los lobos fue una de las tantas clasificaciones, casi más de 30 clasificaciones que se hacen, ¿no? Y se les denominaba así, teóricamente, ¿verdad? Teóricamente, a los descendientes de los chinos con indígenas. Los chinos eran los que descendían de mulatos con indígenas, ¿no? Si nosotros revisamos en la actualidad, sambo se le llama a muchos mulatos, ¿no? O se intercambia, pero en el mundo colonial sambo era el descendiente de mulatos con indígenas, propiamente tal, ¿no? Los cimarrones eran aquellos negros, ahora se utiliza mucho y tiene que ver con lo que se utiliza en el mundo colonial, ahora se utiliza mucho con la gente rebelde, ¿no? Este es un cimarrón. Los padres dicen muchas veces de sus hijos, este es un cimarrón. Y evidentemente en el mundo colonial se le llamaban negros cimarrones, mulatos cimarrones, aquellos mulatos o negros esclavos, ¿no? Rebeldes, es decir, que habían huido de sus trabajos, que en algún momento se habían rebelado, ¿no? Desde ahí venía el término cimarrón, que también se le aplica mucho a los animales de carga, ¿no? El pardo supuestamente es un ladino, ¿no? Es decir, el pardo sería una especie de mestizo. El pardo es un mestizo ¿de qué? Un mestizo mulato, un sambo. El mestizo originalmente es el hijo, el descendiente de las primeras dos repúblicas creadas por el mundo español, ¿no? La República Española es la República Indígena, ¿no? Dos guetos autonómicos entre sí, ¿no? Pero en el proceso de mestizaje biológico-cultural, pero fundamentalmente biológico, surge un tercer individuo que todavía no tiene nada que ver con el mundo africano, ¿no? Y es el mestizo. El mestizo es el descendiente de indígenas y españoles, originalmente. La Iglesia creía en ese tiempo que la esclavitud no era un mal, sino era un bien necesario. Tanto así que se justificaba bíblicamente, porque la Biblia no prohíbe la esclavitud, excepto si es de su mismo pueblo, de su misma raza, pero con los extranjeros no. Además, la Iglesia Católica en el tiempo de la colonia planteaba que el sufrimiento de Cristo lo planteaba siempre de manera positiva, en el sentido de que había que sufrir para poder salvarse. Los esclavos eran los negros y los mulatos que estaban en esa situación, que no habían sido manumitidos o que no eran hijos de madre libre, porque hay que recordar aquello que se habla de la ley del vientre también, que el hijo de madre libre nacía libre. Entonces los esclavos eran los negros y los mulatos en ese estado. Mucho, pero por muchísimo tiempo. Aquí se pensó en el país que liberar los esclavos era liberar esclavos indígenas, pero eso no es así.
hubo una época de esclavitud indígena. Obviamente estamos hablando también de un proceso histórico en el que interviene esa idea de blanqueamiento mental, social, cultural. Considero que es a partir de esas concepciones que la gente va relegando la imagen de los mulatos, porque ya estamos hablando de un culto del 18, del 19, y la gente va relegando la idea del mulato, obviamente por esa misma concepción del racismo y de negación. ¿Y cuál era la práctica que hacían esos curas en el tiempo de la colonia? Les decían a los negros que sufrieran con paciencia, igual como Cristo sufrió. Es más, tomaban una frase de San Pablo que decían que el sufrimiento que ellos estaban viviendo completaba lo que Cristo no había sufrido. La esclavitud era una institución legalmente aceptada. Que José Simeón Cañas hablara de la indemnización, para mí no le quita, sencillamente es una realidad histórica del momento. El esclavo, hombre, mujer, niño, lo que fuera, era un bien, tenía un precio. En el momento de decir se terminó esto, significaba una pérdida de una parte de un caudal para el dueño. Yo creo que eso es una falacia, decir que no se puede juzgar con cánones morales actuales lo que aconteció en el pasado. ¿Por qué razón? Porque la moral, siempre han habido principios que han permanecido en el tiempo. Por ejemplo, dentro de la religión católica existe el no matarás, que Montesinos, en una de sus homilías, al inicio de la Cuaresma, les recordó a los españoles. O sea que siempre han existido personas, siempre han existido principios, siempre han existido esas luces para poder llevarnos hacia una buena conducta y hacia respetar la vida de los seres humanos. San Benito es mi hermanito, San Benito es mi hermanito, y yo lo quiero porque es negrito, y yo lo quiero. ¡Qué lindos ojos! ¡Qué lindos ojos! ¡Ay, que redama! ¡Ay, que recoja! ¡A la boga! ¡A la boga! ¡Remos al agua! ¡Remos al agua! Este es el baile de San Benito. Bailen muchachos, pero bonito. Bailen muchachos, pero bonito. ¡Que viva San Benito! ¡Que viva! El hecho es que esa negación de lo negro ya es una transmisión del proyecto liberal. El proyecto liberal nos dice todos somos iguales, y esto me lo acaba de decir el historiador Sanjib Herrera, que ha visitado bastante el siglo XIX. Me dice, bueno, en los periódicos salvadoreños uno no encuentra referencia a los indios cuando tenía que haber bastantes pueblos indios en ese momento, y si los encuentra en los periódicos guatemaltecos, en cambio. Entonces, a partir de esa idea de Estado-Nación y conformación de unificación de las sociedades, es que ya empieza a negarse todo este mundo africano en El Salvador. Y a partir de ahí la gente empieza a creer que nunca han existido negros en el país. Y en ese sentido, siempre vamos a identificar a ese negro el que viene de otro lugar, pero nunca ese negro que nace en El Salvador. Por eso es que es parte de esa negación y de ese racismo que se va empleando y que ahorita en el imaginario colectivo salvadoreño es lo que más demanda, pues. Preguntadas en cualquier lugar, hay negros, están a decir, si hay negros pero han venido de otro lado, nunca son de acá. La gente tiende a negar esa parte de la historia salvadoreña. Fíjate que como yo soy producto de una cultura urbana donde inclusive ni siquiera tocamos lo indígena, ni como
ni como concepto, ni como palabra, ¿no? Sino que hablamos de campesino, porque nos fueron introduciendo en la enseñanza, en el sistema educativo, de que no hay indígenas, no hay negros, que solo habemos mestizos, o sea, mezcla español e indígena, o criollos también hay, pero de ahí no existe más, de modo que a la hora uno de expresarse en su literatura no aparece. El mismo Roque Dalton, que es un escritor de vanguardia, no aparece eso. Salarrué tiene algo ahí, el famoso cuento del negrito que quería chelearse, ¿no? Y creo que Marroquín, como muchos pensadores latinoamericanos, absorbieron la filosofía vasconceliana de la raza cósmica. Aquí el ideal nuestro es fundir todas las razas en un solo crisol mestizo y olvidémonos de las diferencias culturales. Entonces en el libro de Marroquín es claro que para él la independencia del Salvador, incluso la liberación salvadoreña, funciona a partir de lo que voy a llamar una biopolítica. Es decir, vamos a liberar al mestizo, no vamos a liberar al indígena, ni al blanco, ni al africano, ni al asiático, sino a esta raza cósmica. Entonces, él está absorbiendo, si quiere, la ideología del enemigo. Nuestra literatura realmente comienza con don Francisco de Avidia, y digo porque lo anterior es más bien mimético de lo que se hacía en otras partes, en América del Sur, o Estados Unidos, en Estados Unidos no, perdón, en España, en América del pues, en otras partes. El hecho es que don Francisco se plantea la necesidad de fundar una literatura patria. Y entonces lo hace a partir de nuestras leyendas, a partir de nuestra historia. Y por cierto, una de sus primeras obras, Júpiter, toma como personaje central a un negro. David J. Guzmán, en sus escritos, realmente se pone muy conservador, muy reaccionario, en el sentido de considerar todo lo que sea de color como algo perverso, como algo horrible, y de por ahí vienen también, han sido nuestros maestros, ¿no? A través de la escuela, a través de sus libros, vienen todos esos prejuicios en El Salvador de que nosotros no tenemos nada de negro, que lo negro es negativo, porque él empieza a decir de que, bueno, dice, no he visto gente más fea, dice, que un mestizaje de sambo, quiero decir, que es la mezcla entre negro e indígena. Dice, es lo peor que hay. Por otra parte le decía, yo no creo que el color sea el único rasgo definitorio de una raza. Creo que las razas humanas son más complicadas que las frutas. No vamos a clasificar a las fresas y a los tomates como la misma fruta, porque son rojas. Entonces tampoco vamos a clasificar a todo lo negro como una sola raza, porque hay otros rasgos, tipo sanguíneos, la conformación de la cabeza, braquicéfalos, dolicocéfalos, pero esos no son tan visibles, no son tan evidentes. Entonces creo que tenemos que ir de lo evidente, ¿no?, a algo, de lo manifiesto, de lo visible a lo invisible. Y ahí está lo negro. El hecho es que cuando Salarrué escribe El Negro, en Cuentos de Barro, él está usando expresiones que pueden parecer racistas. De hecho, no las está usando él, puesto que está usando el lenguaje de un indígena. Es un indígena quien está contando la historia de alguna manera, como en los Cuentos de Barro sucede. Pero al final resulta que él se está identificando con el negro. El negro toca la flauta maravillosamente, y quien le ha enseñado le llega a decir, dime el secreto que le has hallado a la flauta, que yo no entiendo. Y el negro responde, es la tristura, la color. Por eso mismo será difícil desde el fenotipo que conocemos, el fenotipo de qué es ser negro, ¿verdad? Será difícil de poderlo ver actualmente en El Salvador, como si lo comparamos con otras latitudes, por ejemplo, en el Caribe o esto y lo otro, pues
el afrodescendiente de El Salvador no se ve tan fenotípicamente como hemos pensado el negro, ¿verdad? Hay 200 años de esta mezcla, ¿verdad? De este mestizaje, y por eso es que probablemente muchos de los salvadoreños no podamos verlo así a ciencia cierta. Siempre andan en bandas, sé que son Batman y cuando salen de su casa armados andan, toman y se matan, no respetan nada, no se deben a pensar que la vida no. Siempre andan en bandas, sé que son Batman y cuando salen de su casa armados andan, toman y se matan, no respetan nada, no se deben a pensar que la vida es sagrada. Eso es lo que pasa cuando ando por la calle. En Atiquizaya, a personas que tienen el pelo colocho, el pelo rizado o el color de piel negro, moreno, se les llama panunes. En algunos casos, en la monografía inédita de la Casa de la Cultura, la directora menciona esa práctica aquí en Atiquizaya, y también entre los pueblerinos de aquí se reproduce esa adscripción identitaria. Hay dos novelas que casi nadie cita sobre 1932, porque todo el mundo, bueno, cita lo más conocido, Miguel Mármol de Roque de Alto, Cenizas de Salco, ¿verdad? Para mí esas son novelas tardías, pero hay dos novelas que son tempranas, que son muy interesantes. Una que se llama El oso ruso, de Gustavo Alemán Bolaños. Los panunes surge en la historiografía oficial a finales del siglo XIX, en los escritos de Santiago Barberena, menciona que los panunes llegaron a mediados del siglo XVII de la costa de Honduras a Atiquizaya, colonos zambos que trabajaron en la hacienda de Bartolomé de Molina, una hacienda que se encontró entre Chachuapa y Atiquizaya. Y los panunes, según mi interpretación, se refiere a una etnia africana, banunes, banyok, banyunes, de la región Senegambia. En esa novela, él menciona la presencia de un poeta afrodescendiente negro.